Bienvenidos, queridos contertulios, a este nuevo capítulo de nuestro querido podcast Volantín de Cuero, presentando distintos autores. Hoy me encuentro aquí, en la casa de mi querido compañero Andrei Paiva. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, estoy ansioso, estoy muy ansioso. ¿Quién viene hoy? Oh, es que hoy estoy... ¿Quién viene? Dímelo tú. Carlos Pessoa Vélez, ¿El poeta? el poeta del pueblo. Poeta bastante, vamos a decirlo, digamos, poca información. Muy difícil de Difícil. tomar Pessoa. Difícil. Es una información contradictoria. Sí, dependiendo de la fuente, en internet no hay nada. Claro, en internet, memoria chilena y algún post. Claro, o sea, nosotros tenemos la suerte de tener memoria chilena y recomendamos la página de memoria sí, chilena. memoria chilena. Lo dijimos en el primer podcast, pero memoria chilena es... Bueno, igual está en la bibliografía, porque Claro. están en el Patreon. Pero claro, memoria chilena, muy buena página. Bueno, y tengo la suerte de tener los libros. Claro, tenemos Mostremos un poco. tres pedazos de libro aquí, en verdad. Un poquito de lo que se recopiló póstumamente. Lo vamos a hablar, pero póstumamente. 2020. Y Luis Hachim Lara, Luis Hachim Lara. Alma chilena de la poesía. Este libro... Bueno, damos por comenzado nuestra tertulia aquí. Un saludo. Este espacio. Un saludo. Bueno, Jugo de manzana. a mí me ha pasado. Pura agua. Bueno, te doy... Dale, por favor. Vamos a la biografía, como siempre, ¿no? Carlos Pessoa Vélez, el poeta del pueblo, escritor, poeta, periodista, reportero, auxiliar, payador, aprendiz de zapatero, secretario municipal, profesor de religión, suche de oficina, calador de sandías en una feria porteña y maestro de catecismo. Maestro de catecismo, ya. Muy bien. Chao. ¿Qué no hizo, no? Bueno, tiene su círculo, hombre. Tiene su círculo. Hablador de mundo. Hablador de calles. Nació el 21 de julio de 1879 bajo el nombre de Carlos Enrique Moyano Jaña. Fue el hijo legítimo de un inmigrante español de apellido Moyano y una costurera llamada Elvira Jaña, para luego ser adoptado por José María Pessoa y Emerencia Vélez, una familia pobre, Claro. de escasos recursos. Aquí empezamos con lo de la ambigüedad de la información, porque pocas fuentes dicen que es adoptado. Algunos dicen que eso es un comentario que se dice, pero Sí que se, como que, la realidad... claro, algunos dicen que en realidad no hay como una fuente tan fiable, aunque hartas fuentes y Hachim lo dice. Claro, en este mismo libro aquí lo dice comentarios de que él era Adoptado, en la de Diego Portales. Sí. Publica en diarios, tabloides y revistas donde trabaja posteriormente como reportero, viajando al norte donde conoce la realidad obrera de forma más cercana. En 1902 se muda a Valparaíso. En 1905 se adhiere a la candidatura a presidente de Pedro Montt, por el que posteriormente fue designado secretario municipal de Valparaíso, de la Municipalidad de Valparaíso. En el terremoto de 1906 se ve afectado por el derrumbe de una pared en la posada donde se encontraba, la cual le destrozó las piernas. Fue al hospital alemán del puerto, donde escribe su célebre poema Tarde en el hospital. Pasó años en tratamiento, pero nunca pudo recuperarse, teniendo que utilizar muletas de por vida. Claro. Luego lo operaron por una apendicitis maltratada, Claro. que empeora y bueno, después le da tuberculosis y muere a los 28 años, muere súper joven. Muere solo, digamos. Bueno, acá hay una cita, ¿no? Después en el diario dice: al día siguiente de su muerte, el redactor del Conservador Diario Ilustrado escribió: hoy sus íntimos llevarán su cadáver al cementerio, mañana nadie se acordará de él. Siendo un prefacio de hoy. Claro, de lo que escribe. Bueno, como obras cumbres, ¿Lo cercó? me la sé. Nada. Pedazo de poema. Tarde en el hospital, como dijo mi compañero. Que no es póstumo, pero claro, en sus últimos días. El pintor Pereza, que es un prefacio del mismo en su temprana vida. El perro vagabundo, retratando, igual que el niño diablo, retratando algunas realidades, ¿no? Sí, siempre, bueno. Su Su estilo. estilo social, su estilo retratista. Bueno, Teodorinda. Es fuerte ese poema, Es fuerte y cómico, lo tiene. lo tiene todo, es bueno. Y las geórgicas, igual que bueno, ya vimos en Jorge Telier, hay un poco de geórgicas y églogas que vimos.
donde se muestra un poquito más el naturalismo de este hombre. Un toque. Ese toque que claro, hablamos. tiene tantos toques. Claro. Sus influencias: T.S. Eliot, Edgar Allan Poe. Bueno, Edgar Allan Poe, yo creo que lo vamos a ver en todos los escritores que vamos a ver. Edgar Allan Poe. Rubén Darío, que eran. No congeniaban, pero sí son. Contemporáneos. Contemporáneos. Muchas gracias. Antonio Machado, Paul Verlaine, Tolstoy, rusos. Gorky, Byron, Víctor Hugo, Émile Zola, naturalista, ¿no? Empezamos a ver un poco... Claro, su influencia. Su influencia y su influencia aparte. La influencia aparte, bueno, como dijiste, las mineras del norte, el muelle, el puerto, el mar, claro, la vida porteña. El campo, la ciudad, los relegados, el outsider, como hablamos con Jorge Teilhard, ¿no? Sí. Los marginados, los humillados y los caídos. Bueno, aquí vamos a entrar un poquito en contextualizar lo que fue su vida con el contexto político, ¿no? Sí. Estamos hablando de un hombre de 1878. 79 nació. 79. 1879, efectivamente. Con una guerra del Pacífico latente, la pacificación de la Araucanía acá en Chile y los problemas limítrofes con Argentina, entre comillas problemas, ¿no? Al final el terreno se cedió y bueno, se quedó en eso. Y problemas sociales en las mineras y Balmaceda, la guerra civil de Balmaceda en el 91. Que aquí nos vamos a parar un poquito porque hay un poema de él que se llama El Candor de los Pobres, en el que él habla de Balmaceda, habla de los... Bueno, no de Balmaceda en sí, sino de las personas que estaban con Balmaceda yendo al poder. Sí. Los candidatos a Balmaceda. Y aquí pasa algo porque aquí nace un tipo de demagogia. ¿Te acuerdas que te dije de la demagogia? De ese ¿cómo se llama esto? El discurso de que el pueblo yo le voy a dar el todo. populismo. El populismo. El populismo político nace ahí con... Claro, o sea, obviamente más tarde se va a hacer más fuerte, pero claro. Y había anterior, pero en Chile es donde se Claro. instala la demagogia, ¿no? Claro, Balmaceda llega con ese discurso de que le va a dar pan a los pobres y los pobres se conforman con viajar al final. Bueno, él escribe mucho sobre justicia social, política, todo eso. ¿Qué más? Burgueses versus terratenientes. Más de lo mismo. Más de lo mismo, al fin. Y bueno, pasemos un poco a contextualizarnos de dónde vivió, ¿no? Comenzamos por Santiago, ¿no? Santiago. Alumno del Liceo San Agustín y del Instituto Superior de Comercio, cuando finalizó por enrolarse a la Guardia Nacional, vivió los conflictos limítrofes en Argentina. La Guardia Nacional era una milicia pequeña, ¿no? Sí, era como... En realidad dice Guardia Nacional, pero algunas fuentes dicen que estaba en el escalón más bajo de Claro, la milicia. lo que dijiste, era Suche. Fue su oficina, pero también fue lo más bajo aquí en la Guardia Civil. Claro. Lo más... Claro. La Guardia Nacional me recuerda, no sé, ¿te acuerdas de las clases de historia? Del roto chileno. El roto chileno. Una cosa claro. así, cuando Sí. el pobre lo llevan a la Sí, guerra y tal, bueno, por ese nacionalismo. Pessoa siempre fue pobre. Claro, vivió pobre. Bueno, publica su poema en distintas revistas de la capital bajo distintos sobrenombres, cual tenía más de 15, o sea, 15 alias distintos. El más conocido es Juan Mauro Bio Bio, bueno, que señala en el poema latigazos para algunos poetas ratas de la literatura popular chilena. Qué buen poema. Donde finaliza y mis versos serán firmados, creo que dice. Sí, firmado como... Juan Mauro Bio Bio. Claro. Y bueno, tenemos que decir que murió joven, murió a los 28 años, y dando latigazo a los poetas que estaban en el tiempo con él, o sea... Las daba. Claro. Su vida de exceso le complica con llevar trabajo a largo plazo, por lo que siempre es despedido, tanto de calador de sandía lo despidieron. Calador de sandía. Lo despidieron cuando fue profesor de religión. El catecismo, de catequesis lo También echaron porque llegaba tarde, llegaba borracho, tenía algunas conductas raras. De auxiliar también lo echaron por lo mismo. Las conductas media extrañas que dice él. Sus escritos tocan distintos temas sociales y políticos, en contra de lo que se escribía en ese tiempo, la belleza de la naturaleza, lo romántico y lo heroico. Muy del antihéroe personal. Claro. Ese antihéroe, claro. De retratar esa vida que va. Bueno, de los caídos. De los caídos. Claro. Sus escritos tocan distintos temas sociales y políticos. Yo lo dije eso. Inicio contradictorio entre el anarquismo, la lucha obrera y la incorporación a la burocracia. Quedémonos aquí un ratito, hablando un poquito de acá. Claro, en su inicio, tenemos sabido que estuvo un grupo anarquista, ¿no? Sí,
tuvo un grupo de... Tuvo tenía sus versos acráticos. versa creativa, claro. Sus himnos acráticos. Claro, viene después el Ateneo, pero claro, aquí él se une al Ateneo Obrero. El Ateneo Obrero, que era una facción anarquista de gente intelectual y tal, que al final Con el que tuvo ciertos problemas, ¿no? Ciertos problemas. Y como le dice, si vos estos borrachos. Ay, sí, los borrachos. Que al principio era parte de ello y después Turba de borrachos degenerados. Turba de borrachos degenerados. claro, se une y después dice, bueno, ahí no me está gustando. Bueno, y también hay algunas fuentes que señalan que lo golpearon. Claro, fue una paliza. Por unos problemas económicos, por unas deudas que él tenía con estos con grupos los anarquistas. El grupo anarquista. Y después le pegaron porque le debía plata, etcétera, ¿no? Sí. Bueno, y después tiene la lucha obrera en las minas Ujú. y la incorporación a la burocracia como lo tocamos con el Claro. secretario municipal de Valparaíso. Claro. Que vamos a ahondar más, pero no es necesario tocar. Ujú. En Santiago también existió el Ateneo de Santiago, Está el Ateneo. definido como organismo asociativo de intelectuales. Aunque no tuvo una feliz recepción de su poesía, sin embargo, algunos reconocieron su talento y lo impulsaron a seguir escribiendo. Claro, aquí en el Ateneo pasa algo, lo que te dije recién, el Ateneo Obrero, ¿no? El Ateneo Obrero, que era esta parte anarquista que velaba por las cosas sociales, las críticas, lo político y tal. Más de masa, más popular. Más popular, claro, como dijiste, esto orientado a la burguesía, ¿no? A lo ilustrado. Y se puede, no sé si lo dijiste, lo de que al final el Ateneo de Santiago, público mujeres, perdón, literarias femeninas. Y la revista fue esa. Fue la revista. Sí, eso fue Ya, Este pues no, es el Ateneo de Santiago era de Samuel Lillo. Era un De Samuel Lillo. Lillo, un club. Era un club. claro, de Samuel Lillo, que era familiar de Baldomero Lillo. Y de. El que hizo el himno nacional. No lo recuerdo. Ya me sale el nombre. Ya me salió. Bueno, familia Lillo al final. Podría continuar con esta cita, por favor. Bueno, una frase del mismo, de Samuel Lillo. Samuel. Sus palabras defraudaron a los jóvenes, entre comillas, y disgustaron a la gente seria. Básica la técnica, brusca la palabra. Y mientras circulaba entre lugares plebeyos y entornos patricios, ambicionaba corporeizar el fantasma de lo nacional mediante un elenco de personajes simples, modestos, extraviados, que ni siquiera califican para antihéroes en el reparto social de la época. Estaba en un lugar que no... Es que no era el lugar. No era su lugar, No era el claro. lugar. Bueno, lo dijimos. Estaban hablando del heroico, de la belleza naturaleza, y bien empezó a hablar de los borrachos, de los niños ladrones, de las prostitutas, del perro vagabundo. Yo creo que puedo empezar a hablar un poco de Pessoa como poeta fundacional, ya que sus pares son escritores que al fin y al cabo hacían lo que tú dijiste, poesía romántica, de romantizar todo al final. Es que venían del modernismo de Darío. Claro. Todos venían del modernismo de Darío. Claro. Darío era el foco en ese momento. Tiene un nombre esa cosa, daribismo, una cosa así. No recuerdo. Parte de un movimiento que es de él. Y claro, la Pessoa está en contra de eso al final, se topó con él en Valparaíso y tal. Empieza con estos toques de naturalismo. Por eso es tan difícil encasillar a Pessoa. Es un poeta que quiebra un tiempo, quiebra el espacio con su escrito. Trabaja desde poesía súper ilustrada como el pintor Pereza, Claro. trabaja las payas, trabaja lo acrático, trabaja lo social. Claro. Entonces, ¿cómo encasillas a este poeta? Es muy difícil. Es muy difícil también por el hecho de que sus facetas son igual de buenas. Claro. Claro, o sea, tú puedes estar escuchando el Niño Diablo o el Taita de la Oficina que te ocupa las palabras, Los los modismos. modismos y tal, y después te escuchas nada que te ocupa palabras. Claro, el tarde en el hospital, el agua mustia, De la la gracia claro. leve, ¿no? Bueno, y el pintor Pereza también tiene un trabajo ilustrativo increíble. Bueno, y aparte la técnica. La técnica, porque él escribe ovejillo, escribe los sonetos, Versos, todo. también conocido como el primer lírico. Claro, es que es por eso, poeta fundacional, ¿de qué se apoya atrás de él? Claro, obviamente teníamos escritos de, ¿cómo te digo? El escritor del himno nacional chileno es un poema al final, es un poema, nos guste o no nos guste, es un poema. Y antes de él, nosotros lo estudiamos, estaba en la primera épica de Chile, ¿te acuerdas que estudiamos eso? Pero
de tal nivel como Pessoa, no lo creo. Al fin y al cabo, lo vamos a seguir viendo en otros podcasts, en otros capítulos, pero las fases de la poesía chilena son Pessoa. Parra lo dice. Ahora lo dice. Después vamos con una cita. Pasemos al norte. Breve y conciso. Pero un poco. A ver. Me tocaste el tema del Víctor Pérez. Víctor Pérez. No hemos hablado de algo de Pessoa, que Pessoa era un huraño. No tenía amigos. La gente que decía que era amigo de él eran conocidos. Y cercanos. todos decían que les caía como Muy mal. horrible. Bueno, Una piedra y el zapato. era más pesado. Pesado. Bueno, y ahí tiene un escrito de él que dice, Sí. ¿lo tienes? Sí, del Víctor Pérez del mismo. Retratándose a sí mismo, él escribe: su mal es el mismo de los vagabundos. Fatiga, neurosis, anemia moral, sensaciones raras, sueños errabundos, que vagan en busca de un vago ideal. Recuerdo también otro escrito ¿Mm? de él que dice que soñó o tenía en las noches ganas de ser bueno. Verdad. Dice, Verdad. de repente me dan ganas de ser bueno, dice, "Che, me gustaría ser querido". Claro. Y creo que habla de un poeta humano, ¿cachai? Porque generalmente se tilda a las personas de seguir una línea, de que Claro. no se llama amarillo, pero creo que Pessoa es tan humano y lo refleja tan bien en sus contradicciones. ¿Cachai? Él no teme a contradecirse, él no teme a decir, estuve aquí pero ya no quiero estar aquí. Él dice, soy terriblemente desagradable, pero me gustaría igual ser querido. O sea, tiene esas contradicciones, pero lo plasma, no lo disfraza, Claro. ¿cachai? No. Lo hace muy natural. Y bueno, y cuando es secretario, cuando llega a tener un poder. Entonces, siempre está esa contradicción en la vida de Pessoa que me gusta porque lo siento muy humano. Claro. Como que no teme a retractarse. Sí se retracta con una violencia y sí se retracta con una severidad tremenda, pero lo hace de una forma humana y lo hace de una forma real. Lo estábamos hablando de empezar a grabar, ¿no? Que este Pessoa tiene estas cosas de... Hay escritos que dicen que era... que se hacía daño a sí mismo para escribir. se hacía daño. Claro, que le gustaba pasar hambre Claro. para poder escribir. No sé, me acuerdo que me dijiste que tú te lo tomaste de una manera más doble sentido, ¿no? Sí, como... A ver, es que no hay como una fuente. Es que el problema es las fuentes. Las fuentes son súper ambiguas. Entonces, puedes tomártelo en la forma de decir, bueno, en su pobreza, él lo ocupaba para escribir, o puedes decir, él buscaba la pobreza para escribir, cosa que en realidad buscaba y no, porque era su vida, era una pobreza. Siempre está el comentario de sin sufrimiento no es poesía. Claro. Y él lo decía, que él no comía y él escribía mejor. Y puede ser que esos poemas nunca salieran a la luz. Y sus amigos decían que que iba a cambiar Chile cuando lo encontraban después de... Sí. Lo encontraban después ya muerto de hambre, escribiendo, y él le decía a su amigo, voy a cambiar Chile. Bueno, y él dice, desde Virgilio no se ha escrito nada, y yo voy a escribir desde ahora. Claro. O sea, el tema del dolor, la tuberculosis. Cuando se pone a escribir en el hospital y todo, bueno, aparte de tarde en el hospital, tiene muchos escritos que son muy buenos. Y podemos tomarlo igual con el tema del dolor, pues, de que con más dolor, para él escribe mejor. Es que, ¿cómo escribirte eso? El sentimiento, y es algo universal, no solamente para quien escribe, el dolor es mucho más permanente, ¿no? El dolor te trae sentimientos mucho más palpables. Yo pienso que la alegría pasa. Es que la alegría es pasajera, en vez del dolor es eterno, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, como creador de cualquier cosa, tener algo tan palpable, tener algo en el día a día, te sirve como emoción. Claro, igual hablamos del tema de que Pessoa sufrió de hambre y tal, y después tuvo, bueno, no hemos dicho, llegamos a esa parte, pero de que él tuvo su vida burguesa, pero Pessoa vivió toda su vida con sus padres, en Santiago, toda su vida con sus padres. Al fin y al cabo, tuvo muchas pegas, muchos trabajos, Pero todo súper esporádico. Eso, o sea, y yo creo que también ningún trabajo que él quería. Claro.
Me recuerda un poco a una frase de Rambo en La temporada del infierno cuando dice aborrezco todos los oficios. Siento algo de eso empezó a... Como que... No, lo hace porque lo debe hacer, no es porque lo quiere. Creo que lo único que mantuvo en su vida fue escribir. Igual Lo único que mantuvo en su vida fue la vida bohemia de Pessoa se puede comparar bastante con la de los poetas malditos. Entre bastantes comillas. Ya que la bohemia no existía en ese tiempo ahí en Chile. Claro, se estaba formando. Claro, o sea, la bohemia de él es ser un vagabundo. Absolutamente. La bohemia de él es ser un vagabundo. Un perro Vagabundo. Bueno, sigamos con la pauta, por favor. Al norte. Norte. Bueno, en el norte, lo dijiste en la biografía. Viajó al norte, trabajó de periodista. Bueno, creo que lo dijiste en la biografía también, que fue periodista. Reportero. Reportero en muchos diarios, más de 20 yo creo. Quizás de lo que recogimos, recién vimos un video y había otro nombre más de diario. Es que estuvo trabajando en los periódicos siempre. Bueno, en el norte trabajó en El Obrero, La Ley y La Campaña, donde fue reportero y conoció la vida salitrera, de más de cerca, ¿no? Vivió la matanza de Santa María de Iquique, que fue una matanza terrible de los trabajadores pedían derecho, causas sociales. Mataron a los niños, mataron a los padres, mataron a todos. De hecho, había muchos extranjeros, argentinos, bolivianos, peruanos, que están en el norte de la salitrera. Y bueno, retrata muy fehacientemente en el taita de la salitrera. Es que empieza su carácter social súper marcado. Claro, o sea, obviamente en Santiago sí, está más marcado que pero nunca. ahora empieza mucho más políticos, por decirlo. Pero la causa social no está en Santiago, esa es la cosa. Es que claro. La causa social estaba en el norte, donde no habían derechos, no pagabas con fichas que la misma empresa, digamos, por decir un nombre, donde estaba ese monopolio. Entonces yo creo que por eso hizo el viaje al norte, por sus causas sociales. Él tenía ese pensamiento anarquista, digamos. Después va refutando, pero termina en una causa social, en un escrito social. Por esto viene tanto de que escribió himnos, por ejemplo. El himno, o sea, estamos hablando de un periodo de gente analfabeta. Entonces, claro, tiene que generar, y yo creo que también por eso va todo esto de la rima, de lo lírico, del himno. Y ahí está esto de que él le escribe al pobre. Sí. Y el pobre, como tú dijiste, es analfabeta. El pobre analfabeta. Y por eso pensamos que, personalmente lo conversamos, que por eso escribe la revista Ilustrada. Por eso va a los círculos literarios. Yo creo que claro. O sea, gente que es analfabeta, ¿cómo va a valorar un soneto? Solamente por cómo lo escucha, por eso genera lo himno. Claro. Bueno, y también al norte es llamado... Aquí tiene su sobrenombre, ¿no? El poeta del pueblo. El poeta del pueblo, claro. Los mineros lo llaman así. Claro, y tocar un poquito eso con la poesía de Cordel. Lo tenemos escrito un poquito más adelante, pero la poesía de Cordel... Lo dijimos, ya lo dijimos. Sí. Pues, la poesía de Cordel es un estilo español, si no me equivoco. Ya. Un estilo español de colgar tu escrito como si estuviera colgando la ropa. Yo he ido a universidad a colgar ¿Sí? poemas míos. Poesía de Cordel. Todavía se hace una buena universidad. En el lanzamiento de la revista El Escarabajo. La revista El Escarabajo también hicimos poesía de Cordel, sí. Poesía de Cordel. Bueno, sigamos. Valparaíso. Nos vamos a Valparaíso. Es un viaje al puerto. Continuó publicando poemas, viñetas y relatos en la revista La Lira Chilena, Pluma y Lápiz y Luz y Sombra, entre otras. Otras revistas, claro. Participó en La Lira Chilena, revista literaria chilena orientada a la élite de la época. Fue pionera en el uso de fotografía a color e integró en sus publicaciones creaciones femeninas, cosa que no se hacía. Esto fue reconocido por publicar artistas extranjeros como Rubén Darío y amigos de Pessoa como Augusto Dalmar. Claro, que es comentario de en este libro. Lira chilena. ¿Ya? La lira, claro, creo que hablaba de la lira chilena, ¿no? Sí. Deja terminar. Colaboró con el diario La Voz del Pueblo y posteriormente con la Comedia Humana de Viña del Mar. En 1904 publicó sus poemas más conocidos El Pintor Pérez en Chile Ilustrado y Nada en la Lira Chilena. ¿Qué era la lira chilena? La lira chilena, como dijiste, era una revista que iba enfocada a la gente con dinero, ¿no? Sí. Bueno, empezó a... Yo creo que... De ahí sale esta foto, ¿no? De ahí sale bueno, y todas estas fotos, mostrémoslo. Yo creo que hay que mostrarlas, o sea, usar la misma foto para todo. Efectivamente, la misma foto. Vamos a hablar de por qué, porque sacó esta, porque solo está esa foto. Y bueno, la lira chilena tenía su contraparte, te lo comentaba antes de empezar también, que era la lira popular, en modo despectivo a esta revista. Era
Era una revuelta, no era una rebeldía. Yo creo que lo denominaban como Pasquín. Claro, exacto. O sea, Pasquín, un nombre sarcástico para burlarse. Mm. Bueno, como los poetas malditos se llaman malditos por la contraparte a los benditos, lo mismo, ¿no? Claro, la Lira Popular publicaba extractos sociales, críticas, ensayos sobre lo que estaba pasando políticamente. Entonces aquí yo digo, ¿por qué Pessoa está la otra, no? Si Pessoa escribe crítica social, retrata la vida de las salitreras, política, como cuando hablo de Balmaceda y tal, y de Pedro Montt también hablo. ¿Por qué esta lira chilena no es una lira popular? ¿No? Yo siento que personal, porque, insisto, información específica no hay. Escasa. Personalmente yo creo que por dos ámbitos. Yeah. Uno nunca es revolucionario en el lugar, tiene que estar en otro lugar para ser revolucionario. O sea, por ejemplo, si yo estoy en una revuelta, no soy revolucionario por estar en la revuelta. Si yo tengo la capacidad de estar en otro lugar y nombrar la revuelta, eso es revolucionario. O sea, Claro, tengo que ir a donde los revolucionario. ilustrados a hablar sobre los pobres. No tengo que hablar de los pobres A los dentro de los pobres. pobres. Me gusta. Y otra Tenemos cosa de- que yo creo Ujú. es por la frustración. Siento que él sabe Ujú. que escribe muy bien y con una técnica muy prolija. Claro. Y esa técnica obviamente no va a ser valorada en un ámbito popular, en un ámbito más... Son analfabetas, ¿me entendí? Generalmente eran todos analfabetas. Ay, mira, ¿qué sílaba métrica más preciosa que encajé para que me diera 11 sílabas? Que ¿Me está la entiendes? décima y después Claro, que la C, la B y claro. Entonces, creo que por eso también lo hace. Creo que, te lo digo, es súper Claro. personal, ¿me entiendes? No, pero tiene sentido, tiene mucho sentido. Que Me gusta por esa por esos dos motivos yo creo. La idea chilena. Ya, Me falta una pequeña cosa en Valparaíso. Valparaíso. Al ser nombrado secretario general de Valparaíso, por haber estado en la candidatura de Pedro Montt, Ujú. ¿cierto? Aquí empezamos con la ambigüedad. Comienza a llevar una vida burguesa. Vida que injuriaba, pero anhelaba según él. Emparejado con una viuda, alejando de su vida antigua con la que se siente infeliz y hastiado. Hablemos un poquito de eso. Ya. Secretario general. Bueno, él se dice que llegó a Valparaíso y él seguía con su vida de perro vagabundo, ¿no? Dormía en las fogatas de los vagabundos, al lado del puerto. En las librerías. ¿Sí o no que tenía, Claro, tenía lucas? Él llegó y un amigo lo llevó a la librería de Valparaíso, porque era bibliotecario. Exacto. Y él escribe en este mismo libro, dice, el gran poeta duerme en un gran sillón marroquí, envuelto en revistas y diarios. Y ahí empieza su auge económico, ¿no? Sí, y bueno, y yo creo que su mayor contradicción. O sea, él viene de la matanza, él viene de ser pobre, él viene de los hipnocráticos, él viene de haber sido anarquista, después social, después reportero, y de repente está sentado como secretario municipal con una vida súper ilustre, con una vida burguesa. Él dice que realiza tertulias propias. Sí, pues es Escritor que chileno. no está el círculo, ¿ves lo general? Y dice, con cuadros de Byron, de Gorky y tal, ¿no? Llegan y están los cuadros de Byron. Pues. Entonces, bueno. Y bueno, ahí yo creo que él lo dice, ¿no? O sea, es triste para él estar ahí donde está. Claro, Es terrible esta vida que anhelaba. su contradicción, ¿no? Y Claro. eso es lo que siento tan humano. Y creo que no hay nada mejor que lo diga él mismo. Podría citarlo, por favor. Perdón si me emocioné. Somos unos degenerados. Esto es lo que hay en toda la enfermiza proyectomanía y perpetua autopsicología de nosotros. Todo. Estudios, proyectos, versos, tristezas, fracasos, alegrías, embriagueces, cordura temporal, etc. Todo. Degenerados. Galiotes de una enfermedad nerviosa para toda la vida. Me da profunda lástima cada una de nuestras cosas, aún nuestros éxitos. Ve el mío. Gano dinero para perder el objeto de mi vida. ¿Para quién trabajo yo? ¿Para mí? Si yo soy más feliz cuando más pobre diablo. Carlos Pessoa. Bueno, lo que está hablando, ¿no? De su ambigüedades, de lo que habla, de lo que piensa, lo que está viviendo. Esto es porque digo que lo siento tan humano, ¿no? Podría haberse él callado. Podría él haber dicho, llegué, gano mis lucas, me lo merezco. Como pasa mucho, a muchos escritores le pasa eso, ¿no? Pero él lo dice, él lo publica.
¿cachai? No tiene miedo a contradecirse, no tiene miedo A demostrarlo. a demostrarlo. A demostrarlo, porque. Bueno, esa es una frase que él dijo, pero él lo demuestra también en su escrito, ¿no? Mm. Y ya sus mismos amigos dicen. ¿Lo dijimos? No. Aquí le ponen el nombre de lobo estepario. Ahí va a salir. De lobo Sí, estepario. lo llaman lobo estepario. Pues el tipo, a pesar de estar en Valparaíso, igual se perdía. Igual, huraño total. Augusto del Mar, que lo nombramos antes, dice que en una vez le dice: camina un poco más atrás que si no te muerdo la nuca. Esa actitud es media. Sí, desató, le caían terrible. Pessoa odiaba a todos y todos odiaban a Pessoa y todos amaban a Pessoa. Y era una contradicción. Los mismos sentimientos de sus pares hacia él. Y aquí entra lo de la depresión que tuvo, ¿no? Sí. Su depresión marcada, o sea, marcadísima. Perdiéndose en el alcohol. Y todavía aún más después. Con lo que le sucedió. Claro, con lo que le sucede después. Bueno, últimos años. ¿No? Sí, últimos años. Los últimos años. Tuvo, bueno, como dijiste la biografía, ¿no? El terremoto de, no recuerdo el año, 1902, creo. 1902. No recuerdo. ¿Lo busco? Por favor. Bueno, lo que pasa, hubo un derrumbamiento, obviamente. Chile todavía no sabía de terremoto, ¿no? 1902. 1902. Chile sabía de terremoto, obviamente, pero todavía éramos pobres. Digamos lo que fue. No había normas de construcción. Sí, bueno. Y bueno, le caen piedras. Le cae Una pared le cae en las piernas, ¿no? De la posada. Le Claro, cae una posada. una posada, se derrumba la posada, le cae una pared. en las piernas. Lo que queda de por día con muletas. Sí. Y bueno, Y su prosperidad. deja su viuda, a la viuda alegre. Deja la viuda alegre. Y lo pierde todo. Empezó a ver. Lo pierde todo. Lo pierde todo. Económicamente se va al hoyo también. Claro, o sea, aquí viene esta parte de su vida de hospitales postoperatorios Y nunca se recupera. no se recupera. Y anímicamente lo destroza. Totalmente. Y ahí es donde genera tarde en el hospital. En el hospital. Ahí genera tarde en el hospital. No fue en el. A ver, hay fuentes que dicen que después del derrumbamiento le da tuberculosis y se muere, como si fuese un bloque. Pero en realidad eso fue posterior, la tuberculosis fue posterior. Aquí es más fácil, o sea, 1902, 1907. Él le cae en las piernas, llega al hospital del puerto, alemán del puerto, Sí. pasa años ahí en tratamiento, queda de muletas de por vida y le da una depresión terrible, pierde toda la prosperidad, que es difícil. A ver, obviamente él señala que no le gustaba su vida, pero no es lo mismo que no te guste a querer volver a tu vida anterior, Claro. de pobreza, de sufrimiento, ¿no? Y aquí no está anotado, pero es importante decirlo, se muere Eso mismo te quería decir. su padre. En esta época muere su padre. Y aquí se injuria más aún de lo que ya lo hacía, ¿no? Porque, como lo dijimos, ¿no? Él vivió toda su vida con sus padres y tal. Y su padre murió atropellado por un tranvía eléctrico en Santiago. Que le corta las dos piernas. Y le manda una carta a su hermano. Diciendo que lo maté. Claro. Maté a mis padres. Yo los maté porque no me los traje. Claro, porque ahora en esta vida burguesa no les devolví la mano, no los mantuve. Recordando que también fue adoptado. Claro. Entonces yo creo que decir, me adoptaron cuando yo no tenía nada, cuando me habían dejado mis propios padres, mi padre Claro. inmigrante, mi madre costurera, Uh-huh. y ahora mi padre se muere porque le cortan las piernas a un tranvía mientras yo estoy en mi vida burguesa. Estoy en el álgebra, claro. Entonces, bueno, el sufrimiento que él y lo plasma. Y lo plasma y dice, los maté, culpa mía. Claro. Los maté. Y bueno, lo que dije. No. Sí. Comentario de su amigo. Un comentario de Augusto Dalmar, que ya lo nombramos 2 veces, que dice: a ratos evoca la impudicia sarcástica y la excentricidad bestial del filósofo cínico en guerra con las normas gregarias. Refiriéndose a su sobrenombre, el lobo estepario. Refiriéndose a la novela de Hermann Hesse. Y bueno, Valparaíso, hospital alemán, trasladado a Santiago, donde distintos doctores lo tratan por apendicitis. Una apendicitis maltratada. Eso, maltratada.
Y Con lo que le da tuberculosis. le da tuberculosis de nuevo y él pide morfina y sigue escribiendo y revisando su obra junto a un escritor. No quiero decir que en Montenegro, porque no me acuerdo, pero que él mismo dice que él en los últimos días veía su poesía, la retrataba y tal, y eso era en sus últimos días. Y pedía más morfina. Me recuerda un poco a un escrito que tiene Lira. ¿Ya? Rodrigo Lira. Sí, Rodrigo Lira, sobre su muerte, donde él señala antes de matarse, creo que lo dice, que lo que a él le quedan son sus escritos, y que aunque haya perdido, que aunque haya perdido como la esperanza de su escrito, no le gustaría que se destruyesen. Porque recordamos que Pessoa nunca publicó un libro. En vida nunca. Nunca, no publicó nada. Escrito en la revista. Intentó con las campanas de oro. Campanas de Oro es... Por acá está. No, es un libro póstumo. Campanas de Oro. No. Aquí está, Campanas de Oro. Sí. Que no terminó finalizando. Ah, lo Campanas de intentó. Oro. Sí. Ah, claro, entonces... Lo retoman y lo publican. lo Pero él publican. intentó publicar Campanas de Oro que no finalizó Ya, entonces... y nunca fue publicado. Pessoa nunca fue publicado. No, pues eso no publicó. Me Bueno, recuerda poco. publicado en diario. Me recuerda a Rambó. No, perdona, al conde de Lautremont, que nunca lo publicó en vida. O algún español que se me viene a la cabeza del siglo de oro. ¿Quevedo? Quevedo publicó uno. Góngora, Góngora no publicó nunca. Fue póstumo. Kafka, Kafka, claro. Que sus escritos lo encontraron después. Y si no me equivoco, Rambo igual, por... Rimbaud. Rimbaud. Lo publica Verlaine póstumo. No estoy seguro. Por ejemplo, las iluminaciones de Rambo creo Sí. que fue así. Fue por Ya, carta Rambo. a Verlaine. A Verlaine. Ya. Llegamos. Y Vamos bueno, a- Bueno, y se muere por tuberculosis, ¿no? Claro. Vamos a las lecturas, ¿te parece? Lecturas. Me parece totalmente correcto. Vamos a leer y después aclarar. ¿Qué te parece? ¿Aclarar? Vamos a leer y aclarar. Vamos a leer. Yo creo que son los más conocidos, ¿no? Sí. Junto con algunos Junto otros. con tal vez el Pintor Pérez. Pintor Creo Pérez. que sería Los el Leones Diablo, ya, Teodorinda, pero los más conocidos serían Nada y tal de los Pilares. Claro. Empiezo yo. Comienza tú. Comienzo con nada. Era un pobre diablo que siempre venía cerca de un gran pueblo donde yo vivía. Joven rubio y flaco, sucio y mal vestido, siempre cabizbajo. Tal vez un perdido. Tenía sus carnes en perpetua crisis, como carcomidas por garras de tisis. Un día de invierno lo encontraron muerto, dentro de un arroyo próximo a mi huerto. Varios cazadores con sus lebreles cantando marchaban. Los jueces de turno hicieron preguntas al guardián nocturno. Este no sabía nada del extinto, ni el vecino Pérez, ni el vecino Pinto. Una chica dijo que sería un loco, algún vagabundo que comía poco, y un chusco que oía las conversaciones se tentó de risa. Vaya unos simplones. Una paleteada le echó al pantonero, luego olió un cigarro, se caló el sombrero y emprendió la vuelta. Tras la paleteada, nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Pero cuando llegan los meses de invierno, no sé por qué causa recuerdo al eterno vagabundo loco que encontraron muerto. Aquel pobre diablo que en la última crisis, bajo el frío horrible del tiempo y la tisis, se perdió en las sombras del descanso eterno, en los bellos días de un hermoso invierno. Bueno. Un poco de Pessoa, un poquito de calidad. Me parece un poco largo. Voy a Por favor. aclarar esto, ¿eh? Para Los que hayan leído Pessoa, Nada. en especial si hayan leído, creo que ninguno excepto en el de Hachim Lara, Claro, Luis Hachín Lara. Hay que nombrarle. está Nada, pero rescatado por un Montenegro. Claro, la que se conoce de Montenegro. La que se conoce hoy es de Montenegro, porque él publica Nada ¿Cómo decirlo? Lo publica en la vida chilena. y lo publica completo. Lo que acabo de leer. Lo publica completo, porque aquí y en muchas están eliminados Claro. 9 versos y modificado el octavo y el noveno por Montenegro, Así quien es. fue quien rescató la poesía de Pessoa una década después. O sea, nosotros, una anécdota, este libro lo pedimos en el colegio, ahora recién de nuevo, Nuestro colegio, nuestro ex colegio. nuestro ex colegio, claro. Un saludo a la TH Cicla. Gracias. TH En el 2016 y en el 2017. Claro, tú lo viste primero, En 2016. 2016.
Y yo toda mi vida pensé, hasta ahora cuando empezamos a estudiar sobre él, que esa era la versión. O sea, Y aparece en todos los libros, menos en el Hachim. claro, y uno se queda, wow, o sea, Claro. primero, la versión es preciosa. O sea, Claro. la de Montenegro, Está- ya vimos la sigla de Montenegro. La de Montenegro, claro. Muy bonita, o sea, suena Sí, precioso, suena perfecto. suena perfecto. Suena perfecto. Pero, Pero no es lo original. cuando uno lee esta, Es que es el prefacio de su muerte. es el prefacio de su muerte. Es el prefacio de su muerte porque específicamente habla de tisis. La tisis de tuberculosis. Y muere de tuberculosis. O sea, es increíble. O sea, Es un prefacio. borró. Y lo que, Claro. lo que yo no entiendo, ¿cachai? ¿Por qué Montenegro borra tisis? Porque borra específicamente Las dos partes que salen las dos de tisis. partes que sale de tisis y deja al poema y modifica el poema. Porque no solamente quita versos, No, lo modifica el octavo y Hay el palabras. noveno. Hay palabras. Y si tú pones en YouTube nada de Peso Abel, Todo. te sale en todos los músicos que han musicalizado el poema y ninguno lee el poema real de Pessoa Abelis. Todos leen la versión de Montenegro. Porque, Obviamente. y no lo digo, yo no creo que lo hagan por una intención, sino por un desconocimiento. Claro, es que es raro. Bueno, Pessoa nunca publicó él, como dijimos. Y 10 años después, Montenegro lo rescata. Lo rescata. Sí. 10 años después lo rescata y al final es extraño, ¿no? No meter mal las manos. Bueno, nada, ¿no? No va a valer nada. Perdón, No. tarde en el hospital. Nada del hospital. Ahora voy a leer tarde en el hospital. El otro, El otro gran poema, yo diría. Oye, muy bueno. vamos a hablar. Tarde en el hospital. Sobre el campo, el agua mustia cae fina, grácil, leve. Con el agua cae angustia, llueve. Pues solo en amplia pieza, yazgo en cama, yazgo enfermo, para espantar la tristeza, duermo. Pero el agua lloriqueado, junto a mí, cansada, leve, despierto sobresaltado, llueve. Entonces, muerto de angustia, ante el panorama inmenso, mientras cae el agua mustia, pienso. Es que, volvamos a la anécdota de cuando éramos más jóvenes. Éramos jóvenes. O sea, esa anécdota no termina ahí. O sea, este libro no se va a ver, pero bueno. 2016, 2018 que lo pedí yo, 2019 lo pedí yo y ahora lo volví a pedir para esta ocasión. Y la primera vez, tú me contaste que este fue tu primer poeta. Mi primer poeta, sí. Tu primer Yo recuerdo que yo en primero medio me puse a leer novelas filosóficas. Leía solo Sí. novelas Me filosóficas. acuerdo que leíamos. Sí, bueno, Hayes, Naranja Mecánica, Nietzsche, Nietzsche, claro. Y saco este libro de la nada, o sea, lo tomo, lo saco y comienzo a leerlo. Me encanta. Latigazos para poder rata, menú parlamentario, Empieza con latigazo. Y latigazo es ya. Pam, pam. nada, tarde en el hospital. Y yo, personalmente, Ujú. le he dicho a mi pareja, Ujú. yo me podría morir felizmente si yo hubiese escrito Tarde en el hospital. O sea, Tarde en el hospital para mí es uno de los mejores poemas de Chile. Es muy bueno. Es muy bueno. Ahora, Por favor. leyendo a Hachim Lara, Luis. Hachim Lara, dice esto. Este ovejillo hueco fue tildado de hacer un plagio de Nericata de Hada. Hachim señala lo contrario comentando que es una estructura del poema de carácter popular, por lo que muchos autores escribieron de esta forma y que hay escrito antes de este estilo anterior a Nericata. Claro, o sea, Nericata lo leímos antes de empezar y antes. La escritora era italiana, ¿no? Italiano. Pero bastante parecida. Es demasiado similar. Muy. Vamos a dejar, yo creo, un link directamente al poema para que ustedes mismos lo cuenten, porque fue tildado de plagio. Es que claro, Es que fue tildado de plagio Tarde en el hospital, Ujú. porque es muy Es que similar, muy similar. muy similar. Pero es verdad también lo que dice Hachim, Un estilo. que dice que es un eco, Claro, es un ovejillo. ovillejo. ¿Viejo? Ovillejo. Donde es como, bueno, te daba el ejemplo. Si yo escribo un soneto, no va a ser igual que otro soneto, aunque mantengamos la estructura O sea, me estás hablando del español. del López. López de Vega.
claro, los sonetos más famosos, Sí, pero porque Juanito escriba no lo va a escribir igual. Claro. Pero es verdad que también señala Hachim que no solamente estaban copiando la estructura, sino parafraseando a Nebicata. Claro. O sea, es que Entonces ahí hay una distinción que hay que hacer. entre copia y parafrasear hay muchas diferencias, ¿no? Un ejemplo claro podría ser el de Lira con Huidobro, ¿no? Sabía que iba a decirlo. Ars Poetic. Ars Poetic de Huidobro y que Lira, siempre Lira le hace el Ars Poetic de nuevo. Sí, o sea, creo que uno se llama Ars Poetic y el otro Arte Poética. Arte Poética, sí. Y Pero bueno, en tono sarcástico se lo hace a Huidobro. claro. Entonces, es difícil decir es plagio o no es plagio, en especial por la desinformación que hay. O sea, si no es por Hachim, tenemos que pensar que Pessoa ya es antiguo, imagínate a Nebicata. ¿Qué más antiguo? Pero, ¿sabes? Me recuerda, ahora que lo pienso, me recuerda mucho al cancionero de Petrarca. claro, replicado y replicado. Y mencionado. Y de que ahí sale el Teodorinda, que, ¿cómo se llama la de antes? Bueno, la del Quijote, Dulcinea y tal, ¿no? Pero son, al final yo lo tildaría Beatriz. La Beata. La Beata. Pero me recuerda un poco a un tipo de simbolismo, ¿no? Podría ser. Aunque esto es un estilo de escribir, ¿no? Un tipo de estilo de escribir. Yo no lo trataría como simbolismo, sino como símbolo. ¿Ya? Creo que toman como símbolo a Nebicata y lo parafrasean. Sí, sí. Por eso lo llamaría más símbolo más que simbolismo. Ya, me parece, ¿Entiendes? sí. Como un pilar. Claro, una guía, ¿no? Exacto. Uh-huh. Bueno, el de Nebicata es precioso, Tarda en el Hospital es precioso. Sí. Creo que podemos pensar que es plagio, podemos no pensarlo, eso queda ya a discusión, a juicio de cada uno, pero esa es la idea, esa es la idea, ¿no? Pero generar opinión propia. Si es un plagio, ¿qué plagio más precioso? O sea, claro. Si es un plagio, qué buen plagio, ¿no? Qué buen plagio. Porque, a ver, no es que copie palabra por palabra. No, pero el estilo, ¿no? El estilo es igual. Pero de poco francés, o sea, italiano que sabemos, ¿no? el poco italiano que sabemos. Pero bueno, Tarde en el Hospital yo de verdad que lo pongo en mis 10 mejores poemas que he leído en mi vida. O sea, es increíble, tiene una sutileza, tiene unos detalles. A mí me gusta nada, pero ¿sabes qué? La versión de Montenegro, ya no. ¿Ya no te gusta la versión de Montenegro? O sea, obviamente suena precioso. Sí. O sea, que la rima, que la... Claro, lo ordena para que la rima quede de una manera más fácil de leer. Pero claro, siempre está esto que a Pessoa se le da, ¿no? Él murió y nadie dijo nada. Claro. Y nadie fue a su funeral y nada. Y no termina así su vida. Claro, señalan que lo llevan a su entierro, pero que todo su amigo... Nadie dijo nada, porque... Pero claro, ahí encuentro una contradicción. Porque me dicen que todos sus amigos en el entierro de Pessoa lo llevan y nadie dice nada. Y yo me pongo a pensar, pero eso es como finaliza la de Montenegro. No es como la que finaliza Pessoa. Y la que publicó Pessoa fue Lira Chilena, la original. Y la de Montenegro no existía todavía. Entonces, ¿por qué señalan específicamente nada? ¿Me entiendes? ¿Por qué se señala así específicamente el final que dio Montenegro cuando el final de Montenegro todavía no existía? Claro. No sé si lo tomaron como un extracto, ¿cachai? Y dijeron, vamos a usarlo en tono periodístico, vamos a decirlo, de merchandising. Popular. ¿No? Entonces, me extraña eso, me extraña muchísimo. Bueno, mira, me va a quedar un ratito aquí en la forma que escribe. Te lo comenté, venía mi bicicleta hacia acá y me vino a la mente de... Hay escritos de Pessoa, ¿no? Como el taita de la oficina, que el mismo nombre es un modismo ya, ¿no? Sí. O un modismo. Un modismo, sí. Y hay escritos de Pessoa que escriben un garabato y tal, ¿no? Pero queda muy bien, queda bien. Lo sabe hacer. Queda... hay una palabra. Orgánico, muchas gracias. Queda orgánico. Y venía pensando, dije, el chileno hoy en día, estoy hablando de Chile porque soy ahorita acá, peca de esto. El chileno peca de ocupar garabatos, de ocupar el modismo en su escrito.
Y obviamente descritos son muy buenos, ¿no? Y que por eso no es que no se deba utilizar, sino No. saber utilizar. Saber Es que claro, utilizarlo. es que es lo mismo, siento que pasa lo mismo con Ujú. usar garabatos, palabras, modismos, lo que Ujú. sea, o ocupar palabras. Los dichos también. Sí, o ocupar, ¿cómo se llama? Sí, por Estas el tipo de palabras rimbombantes, ¿me Ah, entiendes? ¿no? claro. O sea, es Ah. el día y la noche. El día y la noche. O sea, si yo ocupo El garabato y las palabras las complicadas. palabras, claro, las palabras súper ilustradas, a lo el príncipe de las tinieblas. Claro. El vicio de la tiniebla. Muy bien. Góngora, ¿no? Góngora pasa. Cuando en el escrito su forma habla más que su contenido, personalmente a mí me disgusta. Claro. Es que ya no es una técnica al final. Es que termina siendo técnica. Ese es el tema. Ese es lo que a mí me solo de técnica. Entonces, no hay contenido. Ya, sí. ¿Me entiendes? Es como Claro, que. perdón, sí. El contenido es lo que no varía. Claro. Para mí, Ujú. personal obviamente, siento que debería haber un 50-50 entre técnica y contenido. Es que está Pessoa. Y Pessoa lo hace. Pessoa lo hace muy bien. Es que Pessoa te habla de, como dijimos, te hace una palla, te hace un himno, te hace un poema, te hace una prosa, porque también escribía prosa. Y ahí está la palla, o sea, Y lo hace todo bien. ahí está la palla. Antes de empezar te leí un poco del Taita, ¿te acuerdas? Sí. Ya. No, pero Mori, Kisiri, que estoy lleno de la bueno, todo. Pero Pessoa sabe cómo hacerlo. Es que lo hace bien. Y aquí entra, hay un comentario que de Hachim, que lo tenemos un poquito más abajo, ¿no? Que él habla de la escritura ilustrada, de la... ¿Quieres que lo lea? Por favor. Sí. La respuesta, bueno, esto habla Hachim Black, ¿no? Las respuestas tentativas a lo largo de la investigación tendrán relación con las propuestas sobre la heterogeneidad de Cornejo Polar, quien era un crítico de la época. Y en Chile con la reflexión de Bernardo Subercaso, quien en su libro Fin del siglo, la época de Balmaceda, reconoce la presencia de 3 circuitos culturales paralelos, ilustrados, de masas y populares. Según el autor, cada uno con sus propias modalidades de producción y recepción discursivas. Claro. Esto es de Lara en Carlos Pessoalis, Alma chilena de la poesía. Bueno, a lo que iba. La poesía ilustrada de Pessoa, magnífica. O sea, Es que, está de ¿cómo hospital, nada. pero Teodorinda también. Teodorinda es Popular. popular totalmente. De masas, que como lo pone aquí también. Claro, separa en 3 circuitos. Y por eso está esta foto. Ah, bueno, claro, dijimos lo de la foto. Ahí está. Ese y esta buena que tiene el de nada. La misma foto. Claro. Que a Pessoa, como tú dices, le quitan el poncho, ¿no? Claro, o sea, mi amigo dice que lo quieren adecentar. Lo quieren adecentar, le quieren quitar el poncho. Cuando Montenegro rescata la poesía de Pessoa, solo rescata sus poemas ilustrados. No rescata sus payas, no rescata sus himnos. Simplemente él se queda con lo que en ese momento era el circuito ilustrado. Y por eso lo ponen con corbatín. Con corbatín. El corbatín, bien sentadito, Claro. peinado. O sea, Pero... borran todo lo que hizo popular. Lo tildan de vulgar. Tratan de su poesía vulgar. Bueno, lo que le pasó en el Ateneo de Santiago, ¿no? Claro, o sea, lo más cercano a Pessoa dicen que él era... no se peinaba. Un chascón. Un chascón. Un pelo largo. Pero es su vida, ¿no? Esa bohemia, que no quiero hablar de bohemia, pero claro, o sea, el tipo, ¿cuántas veces ha vestido de traje? 2. Yo he visto 2. Pero lo tildan y lo marcan y empezó a Belices con el corbatín y su poesía ilustrada. Y Claro. lo demás fue eliminado. Fue obviado. Claro. Obviamente hay recopilaciones años y años. Claro. Que Bueno, es que traen. eso es recopilación lo que tenemos. No hay nada. Es recopilación, todo lo que tenemos es recopilación. No sé nada. Bueno, terminamos. Volviendo a lo de la escritura. El chileno se jacta, no se jacta, se peca de ocupar eso, los modismos, los garabatos y tienes que aplaudirles. Porque si no, no te gusta lo que yo vivo, que mi anécdota, yo digo, pero Pessoa te hacía la anécdota y lo hace igual, pero mejor. no se jactaba solo de garabatos y de modismo, perdón. Hablamos de Tellier el otro día. Ya. Hablamos de Uy, Tellier. seguimos hablando, ¿no? Y Tellier dice que con lo simple
genera algo complejo. ¿Cierto? Claro, y por eso dijimos que era una muy buena entrada a la poesía chilena. Exacto. Entonces, siento que no nos podemos quedar con lo simple sin crear algo más, porque si no, es algo simplemente contingente. Simplemente es una poesía contingente que se trata y retrata de una forma básica en el entorno. Esa es la palabra, básica. Sin trabajar algo más. Porque no está mal decir ahueonao, conche de su madre, ¿me entendí? Y ocuparlo en un poema. Sino es ocuparlo para algo mayor. O sea, podemos hablar del contexto y ocuparlo algo mayor. Por ejemplo, con mismo Pessoa, Teodorinda. Teodorinda habla de una niña que se la quiere llevar el patrón. El conde, el patrón de fondo. Y bueno, se la quiere llevar, bueno, ya sabrán. Pero lo ocupa de una manera simple, pero sarcástica, digamos. Claro, sarcástica. Un tema súper serio como es llevarte una menor. Una violación. No es una violación. Si una niña que dice, deja que crezca 2 años más, le dice. Literalmente le dice. Entonces, ¿cómo con algo simple él abarca un sistema mucho mayor? Trabaja algo universal dentro de un carácter contextual, pero no se queda en lo contextual. Lo comentábamos con la anécdota, ¿no? Sí. Te dije, fuimos a una tertulia y tal, gente que escribía cosas de su cotidianidad, anécdotas, ¿no? Y tildado de, no, hoy día me fumé un pito y la cuestión, o sea, bueno, un ejemplo, ¿no? Un pito de marihuana y después tuve ahí sexo con mi pareja. Pero es que termina siendo contingente. No me dice nada. No dice nada. Que, ojo, yo he escuchado en otras tertulias gente que habla del copete y que es lo mismo. Que habla, me acuerdo que de las luces de la discoteca, pero lo hacen de una manera perfecta. Es que hay que saber ocuparlo. Es que, exacto, no es no ocuparlo, sino saber ocuparlo. Por ejemplo, nunca en mi vida me voy a olvidar cuando fui al bar club a una tertulia y había un poeta que trabajaba de guardia en una minera. Y él escribía sobre tornillos. Él escribía sobre las máquinas y hablaba sobre los fierros. Y lo hablaba de una manera... No era una persona ilustrada, ¿me entiendes? O sea, hablaba hasta con modismo. Pero sabes que la composición no era solo la composición. Me hablaba... Podía yo pensar en cualquier cosa cuando él me hablaba de máquinas. Cuando él me hablaba de tornillos. Entiendo. Ocupa un contexto, pero para hablarme de algo universal. Porque si no terminamos siendo una noticia de televisión que solamente me narra lo que está sucediendo y absolutamente nada más. Volvamos a Pessoa y volvamos al niño diablo, ¿no? Que todos sabemos que los niños ladrones existen en todos los países. Exacto. Y que el niño diablo de Valparaíso, que le robó los libros a una señorita, puede ser el mismo que está en Bolivia. Como pasa con el patrón de Fundo con la cara chica. El Fundo, el salitrero, el que trabaja en las minas. El que trabaja en las minas, el explotado. Las prostitutas. Las prostitutas, claro. Los vagabundos. Es algo contextual, pero que lo transforma en algo universal. Los vagabundos están en todos lados. La gente esta que retrata a Pessoa están en todos lados. Y al final, no solo en su prosa, en su poesía. Y es el día de hoy. Totalmente. En su prosa y en su poesía lo retrata muy bien, con sus modismos, con sus payas, con sus dichos, con sus garabatos, pero él sabe cómo ocuparlo. Es que no es un estudioso Pessoa. Pessoa lo ocupa porque quiere, no porque debe. Lo que hablamos de Telier, o sea... Él lo ocupa como herramienta, no es su única herramienta. Vamos a otra cosita. Catalogado. Catalogado de varias formas. En todos estos libros lo catalogan algunos de la misma manera, otros de otra. En internet, así mismo. El primer modernista chileno. Fundador de la poesía chilena. El último romántico chileno. Poeta naturalista. Etcétera. Yo me acuerdo cuando me pusiste esto, yo como que hice cortocircuito. ¿Te enojaste? Digo, ¿cómo vaya a poner eso? Pero son comentarios. Sí, pues son comentarios. Es que así está retratado. Nosotros tenemos que hablar nuestra ¿cómo lo vemos nosotros? O sea, ¿cómo me podéis poner que el último poeta romántico chileno? ¿Cómo me podéis poner que es naturalista? O sea, yo creo que en el primer episodio lo dijimos ya, o sea, el romanticismo en Chile... En Latinoamérica. En Latinoamérica. No hay un romanticismo en Latinoamérica. Depende del crítico. Romantízame lo que quieras, pero
No existe. Claro. Y el otro, primer modernista, este hombre iba en contra de Rubén Darío, y Rubén Darío era un modernista total. Obviamente... Hablan Ujú. específicamente que es en uno de estos libros que es modernismo post Por Rubén. Rubén Darío, porque dicen que trata un Claro. estilo de modernismo distinto. Pero es extraño, porque Rubén Darío era contemporáneo. De él, claro. Claro, contemporáneos. Estuvieron en Valparaíso, estuvieron en algunos fares y tal, juntos. Pero claro, este movimiento de Rubén Darío, bueno, a guste que le guste, ¿no? Pero Pessoa yo no encuentro... Tiene su tilde, obviamente, de modernista. Tiene su tilde Como tiene su tilde de naturalista. también, pero no lo... No lo catalogaría de una forma tan estricta. Es decir, el primer modernista de Chile, no. Tampoco naturalista. Naturalista tiene toques. Es que tiene toques. Tiene toques. Tiene Y toques. cuando un poeta es fundacional, Es por algo. es por algo. Es ¿no? por algo, Es ¿no? porque está rompiendo algo, es porque está formando algo. Bueno, y él en su ego Ujú. dice, después de Virgilio no se ha escrito nada. Entonces, él dice, voy a escribir esto. Tendrá razón, no tendrá razón, da lo mismo. Claro. Sino que es como él se pronuncia con su escritura. Y lo demuestra, ¿no? Lo demuestra. Bueno, por algo estamos hablando de él. Y por algo queremos que se haga más conocido. Y por algo estamos dedicando un podcast a él. Entonces yo no soy crítico. Yo tampoco. Yo no sabría encasillarlo, Claro. pero siento que ninguna, no sé si ninguna, pero como que hay atisbos de cada una, ¿no? Es como un conjunto. Yo creo, mira, siguiendo con la línea de que Telier es la entrada a la poesía, si tú quieres llegar a una poesía más a onda, para llegar a, no sé, leer a Neruda, Roca, Gabriela, Parra, Huidobro, tenés que leer a Pessoa. ¿Qué poeta fundacional? Es el pilar. Poeta Sí, fundacional. La gente se inspiró de Pessoa. Ujú. Y con la poca fue no sé qué decir. Sí. Sí, Hablamos de Parra. para los nombres te lo hacen así. Predecesor de la antipoesía. Poesía, sí. Luis G. Lara rescata esta entrevista que dio Parra a Benedetti. Mario Benedetti. Y dice así. Hay unos hilos tejidos a partir de Vicente Huidobro, de Neruda, de la propia Mistral y de un poeta que es una transición entre la poesía popular y la poesía culta chilena, que es Pessoa Vélez. Muchas veces se ha dicho que si Pessoa Vélez hubiera vivido un poco más, habría sido el autor de los antipoemas. Mira, empezaste, empiezo yo. Dale, nomás, Ya. Yo me acuerdo, me dijiste este comentario también. Y salen todas las páginas de que Pessoa es el Un predecesor. 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 Predecesor de la antipoesía. Y sabes que sí, es lo mismo. Me entra lo mismo que cuando dices que es modernista. Me entra en eso porque obviamente tiene toques de antipoema y tal. Pero para mí esto es muy, voy a decirlo, ególatra de parte pretencioso de parte de Nicanor Parra. Decir esto. O sea, es un movimiento que inició él, al fin y al cabo. Sí. Y el poncho se lo puso muy tarde. A ver, Hachim Lara dice, después de esta cita, no recuerdo las palabras exactas, pero que Parra rescata nombrando a Pessoa muy tarde. Muy tarde. Muy tarde. Entonces, yo discrepo un poco con lo que dices, en el sentido de que sí siento a Pessoa muy particular en la antipoesía. ¿Ya? No en todos sus textos, No. porque es un poeta muy polifacético. Es el tema, es polifacético totalmente. Entonces, siento que Teodorinda, por ejemplo, siento que El perro vagabundo, ¿Ya? siento que nada, a pesar de que su estructura base no tiene absolutamente nada que ver, porque no hay rimas en la antipoesía generalmente, no hay lírica, no hay sonido, No. sino es el contenido puro el que vale. Claro. Y como una forma ingeniosa, más que decirlo, que de una forma... Tampoco tildando de verso libre, ¿no? No, pero es una poesía ingeniosa, la antipoesía para mí, es una poesía ingeniosa que habla de lo que no se habla. Esa yo creo que sería la vuelta. Entonces, sí, la estructura de Pessoa no es libre. Hay estructura, ¿no? Hay una estructura lírica, Sí. pero siento atisbos de antipoesía. Claro, o sea, que, claro, eso es los toques, yo digo. Claro. ¿No?
Pero es que... No sé si tildarlo de antipoeta. Antipoeta, Claro, esa es no la lo cosa, tildaría, no esa lo es la tildaría. cosa. Para mí, yo lo tildo fundacional. Fundacional. Es Poeta que, claro, fundacional. creo que ese sería el título. Claro. Es difícil encasillarlo. Pero me gusta así el de la cita de Parra, Ujú. que lo dice muy bien, que es una transición. Claro. Eso sí que lo rescato absolutamente. Totalmente. O sea, cuando estaba PSOA habían nombres patriarcales, llamémoslo. Ya. Estaba Supercasó, estaba Darío. Darío, pero chileno me refiero. Ah, dale. Estaba el del colegio, este colegio de mujeres, el Liceo 7. No me acuerdo. Perdón. Bueno, estaba él, apellidos patriarcales totalmente, ¿no? Y escribían lo que hablaba al principio, ¿no? Romanticismo, romantizar todo. Lo heroico. Estoy romantizando en un país donde no hay nada. Ya, pero... Claro, o sea, Chile para mí, a ver, es lindo, ¿no? Que el romanticismo no nace acá, ni es para acá. Es que no. El modernismo, sí. Claro, El modernismo Totalmente. es... Pero bueno, totalmente. Sí, depende ¿no? del crítico. Claro, o depende sea, de- nosotros está- hablamos de lo que nos gusta. ¿no? Claro, de lo que nosotros consideramos. Y no Claro, por o sea, eso es... Hay gente que No por eso son piedras, ¿no? Hay gente que romantiza muchos autores. Siento que no lo son. El romanticismo... A ver, ¿Sabes qué siento del romanticismo? la gente tilda de romanticismo a tantas cosas como la gente va a los museos a ver arte y dice que es abstracto. O sea, ¿me explico, no? Sí, no, Va es alguien cualquiera a un Es que- museo. que empezamos con esta conversación y vamos a tener otro podcast. Va a pintores, ve a pintores y porque no entiende nada dice abstracto. Oh, el arte abstracto. ¿Me entiendes? Siento que el romanticismo es abstracto. O sea, claro, y la cuestión es lo más figurativo posible, pero la gente dice abstracto. Bueno, punto. Eso da para 2 horas más. Bueno, Creo que invitar a la lectura. ¿Y de qué? quiero señalar, como dijimos también, ¿no? El bichito. El bichito de la poesía, que lean. Sí, por favor. Yo recomendaría 2 libros específicos. 2, ¿cierto? Sí, tenemos estos 2. Sin lugar a duda, Diego Portales, una muy buena editorial. Nada, yo creo que de las mejores. de las mejores. Pessoa Belis. Es caro. Para leerlo. Es caro. Es caro, pero para leerlo. Para Es caro leerlo. para nosotros que somos pobres. Lo pedimos en la biblioteca. Ya, antología, una antología. Una antología, sí. Puede llamarse nada, pero una antología. Claro. Y Carlos Pessoa Belli, alma chilena de la poesía. Luis Hachim Lara. Lo hemos estado citando mucho en este Yo creo podcast. que para leer, Ujú. nada. De la Diego Y para estudiar a Pessoa, Alma chilena. Alma Chilena de Hachim Lara. Es que esto es Y un... ahí está el poema completo que acabamos de leer. Ujú. Este es un estudio. Es un estudio, lo recomiendo para hacer tesis, Totalmente. para cualquier cosa, porque habla con fuentes perfectas, o sea, cita de una manera perfecta. Claro. ¿Y qué nos ayudó? Prosas de Editorial Mago. Prosa. Está por ahí, creo. Está acá abajito, lo dejé. Prosa. Prosa de Editorial, muéstralo. Prosa de... Sí, de Editorial Editorial Mago. Mago. Carlos Pessoa Belli, Alma Chilena de Luis Hachim Lara. Sí. Valle Central de la Central Antología. Y eh, poetas chilenos contemporáneos del siglo del 2020. del siglo XX. Sí. Esto, muchos libros. Recordar el sorteo. Sí. Bueno. Tranquilo. Carlos Pessoa Belli. Una bestia. ¿No? Fundacional. Yo creo que Eso es. si te gusta la poesía chilena no puedes no conocerlo. Nada. Así de simple. O sea, ¿te gusta Neruda? Anda a ver a Carlos. Ya. Sorteo de. El sorteo a fin de mes. Ya estamos a fin de mes. Sí, va a seguir pronto ya. Sorteo del libro. Tienen que ir al Instagram. El Instagram. Hay una publicación específica. Compartirla. Compartirla, etiquetarnos y esta vez solo es por la región metropolitana. Claro. Intentaremos hacerlo las próximas veces Otra mundial. región. Otras regiones de otros países, claro. Ojalá. Bueno, recordar nuestro Patreon. Nuestro Patreon, sí. Ya, hablando de Patreon. Agradecer a nuestro primer Patreon, Sebastián Godínez. Es Nuestro amigo que nos apoya. Pero... Recuerden que no estamos nosotros dos, sino también Sí. hay otras personas trabajando detrás. Ujú. En especial nuestro editor, Nuestro editor Felipe. Felipe. Colorín. Colorín. Bueno, ¿qué tiene el Patreon? El Patreon tiene nuestros links a donde estudiamos, todo lo que Bibliografía. estudiamos. Bibliografía. Guión. El guión, lo que estamos viendo aquí mismo, ¿no? Lista de nuestra recomendación de libros. Claro. O sea, Colocar el nombre al final del video. Sí. Y
una recomendación para videos posteriores. Claro, una que votación, ¿no? Claro, una votación. Y una vez al mes, Una charla. con ellos directamente en el Una Discord. charlita. Bueno, recuerda suscribirse. Suscribirse, comentar, compartir. YouTube. Patreon. Instagram. TikTok. Patreon. Facebook. Ahí nos Spotify. pueden- Spotify. Nos Chicos. pueden escuchar en Spotify. Sí, nos Se centramos olvida, mucho. se nos olvida. Mucho en el video, pero Spotify está todo también, También chicos. está todo. Si no se quiere dejar de fondo. Y. ¿Cómo decírtelo? La campanita. La campanita. La campanita, Sí, siempre la yo- campanita. Ah, Sí. comentarios, por Por favor. favor, comenta a alguien. Comentarios. Sí, Gracias. comentarios. Los comentarios son lo mejor que nos puede dar. Porque a mí me llegan comentarios como persona, me dicen, estuvo muy bueno. Claro, claro. Bueno, y agradecer el recibimiento que Recibimiento. tuvimos sobre el primer podcast. A la Sí. gente le gustó, la gente lo Fue escuchó. buena recepción. Y a la gente le gustó, creo que eso es lo más Sí, importante. me llegaron buenos comentarios. Eso fue lo más Sí. importante. Y nos gustaría cerrar con una cita Una cita de nuestro compañero Carlos Pessoa Vélez. de El Taita de la Oficina. La tengo escrita. ¿Lo tenés escrito ahí? Por favor. El taita de la oficina. El hambre era para él una tonada de las taipas. La mujer una chancadora de chauchas. El amor una rasca sin vino. La cerveza el dominus obisco. El matrimonio un sermón de las 3 horas. Y el trago un compañero y la vida una payasa. Una payasá. Una payasá. Carlos Pessoa Vélez en el taita de la oficina. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Nos vemos próximamente.